Consultorio jurídico, y pues en consultorio jurídico tenemos una denominación de que somos abogados de pobres, ¿no? Él pensaba que yo era abogada y que tenía mi oficina ahí. El gerente de Falabella. El gerente de Falabella. Y después él te lo confesó. Yo pensé que tú ya eras abogada y esa era tu oficina. No, pues igual no. Igual te contrató, igual siguieron el caso. igual ganamos. Ese man es conversador, ¿no? Todo el mundo trabaja por plata. Uf. Hoy en la luna con Rami, y sí, no estamos en la luna, pero la invitada que tenía hoy no la podíamos aplazar, y ahorita van a saber por qué. Y al día de la grabación, cuando estamos haciendo eso, pues hoy está haciendo la carrera de Montoya en el Malecón, por lo cual está cerrado y no pudimos tener acceso a la luna. Pero eso no me va a invalidar para tenerles el invitado, no, del siglo. En mis libros, o sea, a mi parecer, para mí, la mejor abogada de insolvencia de Colombia. Y lo digo, y vengo de 3 congresos, de ver todo el ecosistema, de hablar con varias personas, no se me pongan celosos los otros. Hay muy buenos abogados en esto, pero hoy estamos con la mejor. Entonces, no podía desaprovechar porque además nos visita, no es de Barranquilla, es nuestra primera invitada que no es de Barranquilla. ¿No? Sí, bueno, no, gracias. Nos viene desde Bucaramanga con ustedes, la famosísima doctora María José Pardo. Gracias. Doc, ¿cómo estás? No, excelente, muy a gusto en Barranquilla. Yo la verdad muy entusiasmado, te lo dije desde el modo fan, desde el miércoles que te veo, y esto tampoco te lo había contado. Ya te había visto, te conté que fui a Bucaramanga al congreso. Sí. Y ahí fue la primera vez que te vi con una exposición que tuviste, y estabas hablando de garantías mobiliarias. Y yo dije, o sea, eso fue como el clic de, yo quiero estar ahí y hablar así. Eso fue la primera sensación que me dio. Y desde ahí te empecé a seguir redes de lo que estabas haciendo. Pues obviamente, cuando uno está como también comenzando en este tipo de negocios, busca como tipos de referentes. Gasté horas en redes sociales stalkeando a todos, literal a todos. Cómo hablaban, cómo se expresaban. Y eso que tú buscas, yo quiero transmitir el mensaje así. No, buenísimo. Igual, un honor. Hemos compartido de pronto muy poco por el tiempo, pero yo creo que ya hay feeling. Y nada, encantadísima de estar acá y compartir un espacio contigo y pues con todos los que nos puedan ver también. Doc, comencemos. Empecemos. ¿Cómo llegas al mundo de la insolvencia? O sea, tantas ramas del derecho, tantas vértebras, y llegas a una ley. A una ley novedosa. Además. Y novedosa en mi región. Yo soy de Santander, de Websa, un pueblo de Santander que limita con Boyacá. Me voy a estudiar mi universidad a Bucaramanga, en la UIS. Estaba terminando ya mi universidad en la etapa de consultorio jurídico. En la UIS nos encaminaban en esa época por el derecho penal. Formación penalista, todo era penalista. Voy yo a consultorio jurídico y pues en consultorio jurídico tenemos una denominación de que somos abogados de pobres, ¿no? Se le dice comúnmente. Y recibimos carpetas para empezar a asistir a audiencias en defensa de esas personas que solicitan ese acompañamiento. Y había un juez que acaba de posesionarse en Bucaramanga, que estaba haciendo cosas que no se debían hacer en el ejercicio judicial, como obligando a los estudiantes a hacer estipulaciones, los interrogatorios los hacía como se hacían en civil y no con la técnica del penal. Nosotros estábamos muy bien formados en la técnica procesal del penal, con excelentes profesores. Era mi primera audiencia de toda la vida y yo sabía que eso iba a pasar. Entonces yo fui súper estudiada, yo fui con mi vaina bien hecha, preparadísima. Y cuando empieza el juez con todas esas irregularidades, yo enciendo el micrófono y digo, señoría, yo no estoy de acuerdo y dejo constancia que acá está pasando ese man. Esa fue tu primera interpretación, lo primero que dijiste fue eso. Sí. Entonces ese tipo quedó sentado, no sabía qué hacer, se paró en la silla,
Y yo volví a decir, debo constancia de que se le están violando los derechos aquí a mi defendido, el derecho a la defensa. Nombré la jurisprudencia, yo iba muy preparada para esa situación porque ya había sido reiterativa. Entonces en ese momento, tipo dice, voy a ejercer poderes correccionales, y yo le dije, me quiere meter a la cárcel, métame. O sea, íbamos preparados para todo. Yo iba grabando con mi teléfono la audiencia porque él lo que hacía era que paraba las grabaciones para que no quedara la intervención que él hacía. Entonces, claro, yo termino la audiencia, le pedí a la secretaria la grabación de la audiencia, en ese entonces te la daban en un CD, eran presenciales. Ella con mucho miedo me dice, no, no te la puedo dar, y yo le dije, no me la das y va a haber mierdero. Y ella me entrega el CD, claro, yo llego al consultorio, cuento la situación, reúnen a todo el equipo de abogados penalistas, yo pongo el audio, pero yo tenía que llegar con pruebas de lo que había hecho. Y todos los penalistas dijeron, no, lo hiciste bien. Correcto, todo el procedimiento era lo correcto, todo cuando debía hacerse. No hay pues ninguna falta de pronto eventualmente disciplinaria o en el que tengamos que responder nosotros como consultorio. Pero a raíz de eso se armó la grande, porque nuestro consultorio manejaba casi el 40% de los casos de ese juzgado. Y a raíz de todo lo que pasó, nosotros paramos todo eso, pues somos universidad pública, entonces hubo un paro también ahí institucional, el consultorio nos apoyó, el director de la escuela nos apoyó, interpuso una queja disciplinaria en contra del juez. No, eso fue una locura. En ese momento llega la Fundación Liborio Mejía Bucaramanga. Ya estaban operando hacía rato, pero llegan a montar oficina como tal, centro de conciliación, y estaban regalando unos diplomados. Y ellos pues le obsequiaron un diplomado a la directora del consultorio. Entonces la directora del consultorio me dice un día, ¿por qué más bien no se aleja de esa situación y se va a hacer otra cosa, que usted tiene madera más bien como para eso? Y yo le dije, bueno, sí, un diplomado regalado, pues no de una, dámelo. de una. Entonces yo me acuerdo que yo le pregunté, ¿pero es virtual o toca ir? Porque un estudiante no tenía para los pasajes. Entonces me dijo, no, virtual. Yo le dije, pero segura, regalado, no toca pagar nada. Sí. Pues resulta que era presencial, pero quedaba justo a una cuadra del consultorio. Y era todos los viernes y sábados. Entonces yo salía del consultorio y me iba al diplomado. Pero fue la mejor experiencia que alguien puede tener para arrancar a trabajar en un área, porque la ley es súper novedosa. El diplomado era presencial. Y segundo, como era tan novedoso, ese diplomado yo lo hice con el apoderado de la DIAN, el apoderado de la gobernación, el apoderado del municipio, los apoderados de absolutamente todos los bancos en Bucaramanga, y con personas de muy alto calibre. Entonces, claro, para uno como estudiante, ganadorcísimo. Entonces ahí hice el diplomado. En la fundación pues me dieron la oportunidad de empezar a ver audiencias, atender clientes, hacerlo ya desde la práctica. ¿Eso estaba incluido dentro del diplomado? No. O sea, se acabó el diplomado, certificado, y seguiste ahí con la fundación. Un día me llama Andrés, que era en ese entonces el director de la fundación allí en Bucaramanga, Andrés Díaz, y me dice como, tenemos unas personas que necesitan una orientación jurídica. En ese momento la ley no es como está ahora, que tú requerías de tarjeta profesional, o sea, ya ser abogado titulado para poder orientar a las personas. Ahora sí, si es de más de mínima cuantía, necesitas abogado. Pero en ese entonces no se necesitaba, y muchas personas que no eran abogados asesoraban a las personas en insolvencia. No se podía hacer la representación jurídica, pero se asesoraba. En ese entonces, Andrés me llama y me dice, hay unas personas de escasos recursos que no tienen para pagar un abogado, pero sí necesitan la orientación. Entonces, ¿podrías hacerlo? Y yo, sí, de una, obvio, me están dando la oportunidad de aprender. Entonces yo, de una, sí. Entonces ahí arranqué el primer caso, yo acompañé a las personas a las audiencias, y en ese entonces el conciliador era Oscar Marín.
Y ahí en vivo, de frente, presencialmente con todos los abogados, luego me dieron otro caso, luego otro caso, y ya luego me dijeron, bueno, se viene uno grande, insolventar a un gerente de Falabella. Yo no, de una. Y yo me acuerdo, yo era estudiante, pero nuestro consultorio, donde queda nuestro consultorio de la UIS, queda un edificio de oficinas. Entonces yo citaba al tipo allá, no dentro del consultorio, sino afuera, y él pensaba que yo era abogada y que tenía mi oficina ahí. El gerente de Falabella. El gerente de Falabella, amigo mío. Amigo mío. Ahí todavía. le mandamos un saludo. Un saludo para mi amigo. Y después él te lo confesó. Yo pensé que tú ya eras abogada y esa era tu oficina. No, pues igual no. Igual te contrató, igual siguieron el caso. igual ganamos. No se diga, ajá. Y entonces ya después yo termino consultorio, necesitaba unas prácticas. Entonces yo me voy a Websa para ver qué salía de prácticas o de judicatura. Y un día me llama Andrés y me dice, ¿dónde anda? Y yo le dije, no, pues en Websa, yo ya terminé, me toca volverme al pueblo porque hay que ver qué hacer. Y me dijo, no, pero pues usted tiene madera para esto, sigamos, o sea... ¿Tú te habías devuelto al pueblo no para seguir con insolvencia, era como para ver qué ibas a hacer? Sí, claro, es más, yo tenía ya una judicatura en la ESA, o mi pensado era quedarme en la ESA porque era una judicatura que pagaban con un mínimo. Luego mi tío salía de una personería ahí en Websa y me dejaba la vacante para yo hacer unas prácticas ahí. Y yo creo que esa fue la primera decisión más compleja que yo tuve que tomar en mi vida, porque era, me devuelvo a Bucaramanga sin salario, sin nada fijo, porque no me ofrecieron algo, o sea, me dijeron como, yo me acuerdo, Andrés me dijo, ¿dónde hay que firmar? O sea, de una, yo te avalo las prácticas, hacemos el convenio de una. Pero no había un salario, no había nada, o sea, era como lo que se consiga se gana. Entonces, ¿por qué? Por el techo del salario. Eso fue un regalo que me hizo Andrés en su momento y fue enseñarme a pensar de esa manera, no trabajar por un salario. Es algo muy, muy valioso. Entonces, claro, a mí me ofrecen en Websa una judicatura, en su momento 2019, 1.500.000. Lindo. Carro, casa, comidita de la mamá, con mi abuelita, todo ahí. O ir a probar suerte a Bucaramanga. Y con el compromiso de que yo me iba a defender sola. Pues yo les dije a mis papás, yo me voy a Bucaramanga y ya no me ayuden más, ya hicieron lo que tenían que hacer. Entonces fue durísimo porque yo decía, ¿qué hago? ¿Lo fijo o probar suerte? Y yo no sabía qué hacer. Y yo fui, hablé con Andrés en su momento, pues no me ofreció un salario, él me dijo, no, lo que haga, eso gana. Y yo, fue madre, y entonces, entonces saqué mi balance de cuáles eran mis costos fijos en Bucaramanga y yo dije, bueno, me tengo que hacer 800.000 mensual para sobrevivir. Entonces ahí yo hablé con mi abuela, hablé con mi mamá, hablé con amigos y recuerdo que al último que llamé fue a mi papá. Entonces mi abuela y mi mamá me decían, no, Websa, o sea, venga, acá está todo, tiene todo fijo, o sea, va a ganar, Mi papá me dice en ese momento, un pueblo es un pueblo. Dijo, y si estar en Bucaramanga y hacer ese trabajo, así no te da remuneración, te da contactos y te da relaciones que te ayuden a surgir más rápido, quédate, que tienes todo nuestro apoyo. Un adelantado. Entonces mi papá, obvio, en ese momento me dice, yo no, ya a Bucaramanga, porque igual yo no quería volver al pueblo. Yo estaba esperando a que me dijeran que me fuera a probar suerte. El primero que te dijera, vete, ¿qué consejo? Entonces ya obviamente con el apoyo de mis papás decidí quedarme en Bucaramanga. El primer mes yo... Hiciste los 800. No, 1.500.000. Primer mes. Primer mes, segundo mes ya 3 millones. Ya de ahí para adelante nunca he ganado menos que un mes anterior. Eso ha sido una bendición. Que no todo el mundo puede contar. No, a punta de mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Y Dios, por supuesto. ¿Seguiste en ese camino? ¿Seguiste trabajando con Andrés más tiempo antes de independizarte? No, yo siempre fui independiente.
Bueno, verdad que él te estaba diciendo que no Pues era por yo un hice, salario, sino vamos yo a hice unas trabajarlo. prácticas con ellos porque saqué una obra de un manual para asesores en insolvencia. Esa fue mi práctica, pero en realidad lo que yo hacía era atender personas de manera independiente porque pues el centro de conciliación como centro de conciliación no puede brindar ese servicio. ¿Por qué? Porque pues no pueden ser juez y parte, hay un tema de conflicto de intereses. Pero yo lo hacía completamente aparte y pues yo no les debía nada a ellos y ellos nada a mí, solo lo que buscaban era poder referir o tener a varias personas que estuviesen trabajando en insolvencia, que fuesen de buena calidad, que le dijeran a las personas las cosas como son y no que lo hicieran por un simple negocio. Entonces al final él me dio la oportunidad de hacer las prácticas para quedarme ahí, pero yo no trabajaba para ellos. Yo hacía lo mismo aparte. ¿Y cómo terminaste entonces la U si esta no era la judicatura? No, pues... Tesis. Y No. mandabas Nosotros allá en la UIS tenemos modalidades de grado y una de ellas es una práctica jurídico-social. La fundación, por ser fundación, pudo hacer un convenio con la universidad y yo hice una práctica jurídico-social donde tú entregas unos informes y al final entregas pues ya una obra. En mi caso, un manual de insolvencia. Y fue muy chistoso porque a ti te califican eso como si fuese una tesis. Tienes que sustentarla. En ese momento, cuando yo fui a sustentar, me pusieron a todo el equipo de civil y procesal y nadie me pudo preguntar nada porque insolvencia no se conocía. Estaba en el código, pero no era algo que se dictara en la universidad. Para ellos también era nuevo. Claro, entonces cualquier cosa que yo dijera era cierta. Y ahí los atendías, entonces, si te reunías presencial con ellos, sí los podías atender dentro de las instalaciones del centro de conciliación. O Sí. que los buscabas café y todo. No, ambos. Centro de conciliación por fuera, iba a sus casas, una comercial, Literal. donde fuera. Bueno, y además tenías la ventaja que habías estudiado el diplomado y además compartes dentro del proceso. O sea, podías realizar negociaciones que me imagino mucho más adelantadas, que llegabas a la audiencia y lo sacabas adelante. Claro, la experiencia lo es todo. O sea, la experiencia lo es todo y yo tuve la oportunidad a través de Andrés, a través de todo el equipo de la fundación de allá, tener mucha cercanía, estar relacionada con el proceso, no solamente en Bucaramanga, sino a nivel nacional. Y también porque fui muy proactiva en el tema de estudio, de organización, de hacer las cosas bien, de ir más allá, de que todo se hiciera de la mejor manera para el deudor, para los clientes, en el procedimiento, pues empezaron a involucrarme más en temas por fuera de Santander. Entonces ya empecé a tener más contacto con otras regiones y pues eso a ti te da mucha cancha cuando eres una pelada de 24 años. Y ven acá, se negociaba distinto a las políticas. Totalmente. Y todo. Era Totalmente. otro proceso. Mira, mi primer proceso era una persona víctima de la violencia, desplazado. En su momento ese señor no tenía bienes, no tenía absolutamente nada, se ganaba un mínimo como vigilante. En ese entonces el mínimo era 1 millón de pesos. Yo logré un acuerdo, te lo podría mostrar en este momento, como a unos 340 meses. De verdad. Con cuotas como de 70.000 pesos. Fue una locura, fue una locura. Mi segundo caso, una señora que todavía quiero muchísimo y hablamos, tenía una casa hipotecada. Una vaina loquísima, porque ese proceso tuvo todos los inconvenientes que puede tener un proceso de insolvencia o podía tener un proceso de insolvencia en su momento. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Porque el proceso de insolvencia lo debe radicar en el domicilio del deudor. Ella tenía un apartamento hipotecado donde por una esquina, bueno, Bucaramanga tiene área metropolitana, por una esquina era Bucaramanga y por otra esquina era Girón. Y entonces era una locura, porque la administradora del apartamento llegó a decir que era Girón el domicilio, porque por una esquina el apartamento quedaba en Girón y por la otra esquina quedaba en Bucaramanga. Y los impuestos y eso. No, en Girón, Ajá. en Girón. Entonces fue súper complejo. Pues eso fue un acuerdo de pago con el Banco Caja Social, creo que a unos 180 meses con una tasa de interés del 0,3%, Uf. votado por la
por la apoderada del Banco Caja Social, directamente por ella. A mi cliente, después de años, eso fue en el 2019, después de años le dio cáncer, tuvo que ir a Estados Unidos a un tratamiento. Bueno, teníamos buena relación con ella, entonces ese caso sí lo seguí de cerca. Y ven acá, y temas como la DIAN en esa época, las entidades estatales. Las entidades estatales siempre han tenido la misma política por una sencilla razón. Los funcionarios públicos se rigen por el estatuto tributario y el estatuto tributario les impide a los funcionarios tomar atribuciones como condonaciones o extensiones que no sean regulados por una circular interna, por un decreto, por una ordenanza, por cualquier documento público autorizado. Entonces, ellos no tienen la potestad de condonar ni nada de eso. Eso sí, jamás. Pero redefinir a cuotas y pagándolas con la tasa de interés fijado en el estatuto tributario. Sí, pero igual, ellos tienen la misma condicionante que es la conciliación que trae el estatuto tributario, es a 12 meses. Doc, y ahí me meto en algo más profundo. Si llegamos a un acuerdo de pago, saqué los votos favorables con otros acreedores que no fue la DIAN. Sí. DIAN o Alcaldía de Barranquilla, pongámoslo así, y lo fijé dentro del acuerdo que me votaron favorable el resto, que a la primera clase le voy a pagar solamente el capital con intereses condonados, tanto causados como futuros, y te voy a pagar el capital en 6 cuotas. Esa posición como tal, cuando llego a la alcaldía, porque incluso ahí también me quieren seguir presentando el tema de los intereses. Bueno, la alcaldía por desconocimiento, o sea, el funcionario siempre te va a cobrar lo que diga la liquidación. Y que en ese sistema nunca está que estuvo en un proceso, no va a haber un acuerdo. O sea, y no te van a regularizar la liquidación a como quedó en el acuerdo de pago. Pero la DIAN sí. No, tampoco. Ellos tienen la información más organizada. La DIAN te recibe sin intereses. O sea, la DIAN cumple lo que se dice en el acuerdo de pago. Es una entidad que te cumple con eso. Ahora, depende de la dependencia. Yo pues te hablo de pronto por Bucaramanga, Bogotá, Montería, que llevo muchos procesos allí, entonces ellos dejan que pagues de esa manera. Con las alcaldías y demás entidades públicas es complejo. Tú como abogado que te dedicas a esto, tienes que saber que para que un cliente pueda cumplir su acuerdo de pago, muy probablemente tienes que ir más allá del acuerdo de pago, para acompañarlo incluso con derechos de petición y tutela, para que atiendan la orden de un juez, porque para ellos el acuerdo de pago pues se lo pasan por la galleta. No, muchas veces ni siquiera mandan las instrucciones de pago, entonces no, ese es un reto que hay todavía con los acuerdos de pago. Se solucionó con la reforma en el sentido en que si no te envían las instrucciones, se les desplaza el pago. Pero pues si tú necesitas certificar además el cumplimiento. Y acá que hay poca buena cultura financiera, que si no pagan la cuota se comen la plata, a veces, entonces a uno le toca ser muy precavido con ese tema y explicarle muy bien al cliente que va a entrar a un proceso de insolvencia, todas esas variables para que sepa pues realmente qué esperar. Ahora, no es que tengan que pagar los intereses, solo que para que efectivamente le reciban el pago, con esa condonación hay que probablemente hacer un derecho de petición o tutela adicional. Doc, y te coloco un caso. Si fuera una hipoteca cuando se fijó con una persona natural, se llegó al tema del acuerdo de pago, y la persona natural, esta no es una entidad financiera, sino la persona natural, sí, no aparece y todo, y tú para que no te decreten el incumplimiento, ¿dónde girarías ese dinero? Yo haría, o lo que hacemos en la firma es un proceso que se llama pago por consignación. Entonces se hace un proceso ante el juzgado que se llama así, pago por consignación, se le llega el acuerdo de pago y ellos te habilitan una cuenta de depósito judicial para cancelar allí los recursos. No, es una cuenta del Banco Agrario. Sí, es como una cuenta de depósito judicial del juzgado donde hiciste el proceso de pago por consignación. Bueno, Doc, seguimos. Vamos ahí como por el 2019. Sí. Primer caso grande. Grande, vamos a determinarlo por valor de cuantía, que creo que es la forma como lo podemos medir. Y te voy a decir cuál es mi grande a lo que yo pensaría que de pronto serían grandes. Procesos de 2.000 millones de pesos en adelante. O sea... cuéntame la anécdota o la historia del primer caso. Y cómo fue y te sorprendió
¿Fue algo que fue retante para ti o un día más en la oficina? No, nunca. El primer caso, como todo en la primera vez, no es fácil. No, y es incómodo. Además, un capital importante, o sea, una No, persona... y sientes nervios. O sea, incluso ayer que estaba dando la conferencia, me preguntaba uno de los expositores que era la primera vez que iba a participar en estos escenarios, y todavía siente nervios. Yo decía, claro, tú nunca dejas de sentir nervios, o sea, ni por muy preparado ni nada, tienes, Sí, o sea, si sientes el deber y sientes el compromiso de poder exponer muy bien y dar de manera clara y profesional tu conocimiento, entonces uno nunca deja de tener nervios, y si uno sabe que tiene un proceso complejo, ni por mucho que te sepa la ley de memoria vas a dejar de sentir nervios, eso no. Si no sientes nervios, no te importa. literal. Siento yo. Entonces, todavía si tengo un caso complejo, voy a sentir nervios en la negociación. Pero pues es normal, ya es un tema de control. Doc, ¿y cuándo viste de que esto, de que el negocio ya realmente meritaba una empresa y una organización como empresa como tal? Por el flujo de clientes. Tuvimos un crecimiento abismal después de pandemia. Entonces, ya pues... ¿Qué es abismal? X10. Sí, por ahí se multiplicó por 10. Ya tú sientes la necesidad de contratar un equipo. Por el manejo de recursos, yo soy partidaria de siempre hacer las cosas bien y de una manera correcta. Entonces, pues siempre tuve asesor. Cuando yo empecé a entender que estaba ganando más que una persona de pronto promedio con especialización, yo sabía que tenía que tener asesoría contable, porque a ti en la universidad no te explican. A ti no te explican que hay unos topes para ser obligado a IVA, a ti no te explican que debes declarar renta después de ciertos topes, a ti no te explican que debes pagar una parte de esos ingresos como impuestos, a ti no te explican que si abres una cámara de comercio tienes que pagar industria y comercio, renovación de cámara de comercio. Entonces yo recuerdo que le pagué a una contadora para que estuviese pendiente, porque yo sabía que mi extracto estaba creciendo y no quería embarrarla. Y algo que te da a trabajar desde chiquito o joven de manera independiente y en un área donde tienes tanto contacto con clientes de toda clase, que son ex comerciantes, que son ex empresarios, que son empresarios, que son comerciantes, que son ciudadanos de a pie, que trabajan en una gerencia, que trabajan en cualquier cosa, es que tú aprendes de los errores de los demás. Los ves como un espejo. Entonces tienes que ser muy consciente de cómo juegas con eso, porque te puede volver una persona muy miedosa y cero arriesgada, porque ves el riesgo casi que en todo, porque yo he tenido clientes, imagínate, 3.000 clientes, he tenido clientes de toda clase, y me sé la historia de cada uno y por qué llegó a insolvencia. Entonces eso te tiene que enseñar es a ser precavido y a revisar, juicioso, pero no significa que no tengas que hacer las cosas. Entonces ahí yo contrato una asesoría contable y yo tenía una máxima. Yo dije, no me voy a volver a empresa si cuando yo me vuelva a empresa no puedo ganar más de lo que gano como persona natural. Me rehúso a crear una empresa y a tener que tributar como empresaria si voy a ganar menos que como gano como persona natural. Sin evasiones y sin nada, ni ilusiones, ni nada de eso. No, o sea, haciendo las cosas bien. Entonces yo ahí dije, tengo que facturar tanto para mantener mi sueldo. Mío, después de absolutamente todo. El momento en que llegué a ese tope, dije, nos vamos a formalizar. Ya. O sea, nos vamos a formalizar. Ya ahí ya estaba la contadora. Yo cambié de contadores porque esa contadora me dejó volar los topes. Ahora, eso se pudo solucionar porque se le entregaron las aclaraciones a la DIAN, si no me hubiese visto en ser obligada a IVA, que eso para uno como persona natural, pues dependiendo a lo que se dediquen, no es tan bueno. Y el siguiente reto en construir el equipo. Las empresas funcionan con sistemas. Todo funciona con sistemas en la vida. Y
eso lo entiendo ahora y te lo puedo traducir de esa manera, que lo he estudiado en todas las mentorías que he tenido con grandes empresarios, y es el talento humano. El sistema más complejo de administrar en una empresa es el talento humano, porque no es lineal, porque no es de números, son personas. Es muy complejo trabajar con las personas, cada una tiene su carácter diferente, sus manías diferentes, su personalidad diferente, la visión de las cosas diferente. Entonces tú lograr tener un equipo que camine y que no trabaje por un salario, sino por una visión más allá de todo, y tú también sentirte en la responsabilidad de brindar lo mismo, no solo un salario, sino herramientas de crecimiento, es duro, Sí. es duro. Es duro porque uno a veces mismo no sabe qué hacer. Entonces, es lo más duro, yo creo que el sistema del talento humano, darle valor a las personas. Y que el resto de abogados puedan ofrecer y vender el servicio igual que tú. O sea, de pronto no, cada quien tiene su propio tic, lo que hablabas de la personalidad, y cada abogado tiene su detalle, pero que llegue el mensaje al final, como tiene que llegar, ahí es donde, pues nada, desde Renacer lo hemos encontrado. O sea, no somos los mismos, hemos venido aumentándolos, pero en el camino también ha sido un camino de conocernos. Aparte, no sé si te pasó, pero pasaste de ser un día independiente a ser jefe, Sí, durísimo. a tener que dar órdenes, y uno se siente como que... No, yo nunca doy órdenes. pero ayúdame a contar lo que quieras decirlo. Sí. Y es como que, antes yo me dividía y yo tiraba al centro y lo cabeceaba yo mismo. ¿Cómo te fue con ese cambio? Yo tenía muy claro por qué quería un equipo, porque quería crecer y quería delegar cosas con las que ya yo no podía, o me iban a quemar, que me quemé muchas veces realmente. O sea, uno como independiente y hacerlo de la manera en que lo hacemos nosotros es muy desgastante, es muy desgastante. Te contaba ahora de mi rutina. Sí. Entonces, primero delegar para poder crecer, pero saber delegar y no delegar lo que no quieres hacer. Delegar en lo que alguien es mejor que tú haciéndolo y le pone más amor a eso haciéndolo. Pues si tú delegas, dice uno de mis mentores, si tú delegas lo que no sabes hacer o no quieres hacer, la gente se da cuenta que tú lo estás delegando porque no quieres hacerlo. Entonces la manera en que se toma es con una energía diferente. Entonces, hay que delegar, y el sistema de cómo se debe delegar. Entonces uno cuando delega tiene que ser consciente de que la persona a la que le vas a delegar no está aprendida. O sea, es un bebé que no sabe caminar, que no sabe gatear. Entonces primero tú haces de la manera en que quieres que ellos hagan y ellos ven. Luego hacen juntos esa tarea. Luego esa persona hace y tú ves. Y ya, cuando lo hace bien, ya lo sueltas. Y le dejas autonomía para que lo haga, porque pues no todo el mundo es igual, cada quien tiene sus procesos, pero si funciona y lo hace mejor que tú, pues excelente. Tengo curiosidad, tengo que preguntarte, ¿cómo es una sesión con María José abogada? No, pues tiene que preguntarle a uno de mis clientes. No, pero te lo digo en el sentido de, ¿qué es? Un plano o sea, es más que una asesoría. Total, no. O Y sea, yo de lo que no menos hablo es de la ley. Ajá, de la ley, ¿qué porcentaje de lo que No, habla? como el 1. Literal. No, yo no hablo de la ley. Porque a la gente no le interesa la ley. No le interesa el artículo. A la gente no le interesa la ley cuando lo hace con firmas, responsables y conscientes de lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, lo que se necesita, y estamos súper comprometidos con eso. En ese momento a nosotros no nos interesa que el cliente conozca la ley, porque para eso nos paga a nosotros, que sí la conocemos. Al cliente, ¿qué le interesa? O más bien, a nosotros, ¿qué nos interesa que sepa la persona o el cliente? Primero, conciencia. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó en tu negocio? ¿Por qué llegaste acá? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron esos motivos? ¿Cómo te estás sintiendo ahora? ¿Cómo es tu relación con el dinero ahora?
Porque de nada sirve hacer un proceso de insolvencia si sigues en el mismo estado mental o en el mismo estado energético, porque no vas a salir de ahí. Vas a volver ahí. Las deudas no se pagan con plata, nunca. Las deudas son un tema netamente energético y mental, no son más. Entonces nosotros estamos muy conscientes de eso, y como empresa y firma, quitar el estigma del abogado que se te desaparece y no te contesta. Nuestra atención al cliente es constante, todo el equipo está pendiente, todo el equipo le resuelve a la persona, una comunicación clara. Soy súper fastidiosa con que al cliente se le habla como a un amigo más, porque no son abogados, ellos no entienden que el memorial, que es mierda. ¿Qué es eso? No, el documento que envió el juzgado, ya, no más. Entonces somos muy jodidos con eso, con una muy buena atención, con un acompañamiento constante. Entonces nos interesa que el cliente esté tranquilo, pero que sea consciente de la situación y darle herramientas que necesita para seguir adelante. Has atendido más de 3.000 clientes. Eso es un número impresionante. Cada caso, lo conozco de antemano, sé que cada caso es distinto, sí, pero también sé que hay patrones. Sí, claro. ¿Qué patrones ves en todos esos clientes, que si quieres los podemos delinear como 3 red flags que ya tú ves que la persona está realmente necesitando un proceso o una solución a su situación financiera actual? No, pues en finanzas personales la base para todo. La base para todo, estás viviendo por encima de lo que estás, de tus ingresos. Y eso somos la mayoría. Y yo se lo dije a un cliente hace poco, ahora atiendo más pocas personas, mi tiempo realmente es muy limitado para atender personas, pero atendí a alguien hace poco y una situación compleja. O sea, a ti te llega como abogado esa situación y desenredarla y poderle dar una solución es complejo. Y muchas veces la respuesta no es la que quiere el cliente, pero es la respuesta que hay. O sea, muchas veces la solución no es la que tú quieres escuchar, porque a veces las personas llegan a nosotros pensando que les vamos a dar una píldora mágica donde les vamos a decir: no te preocupes, te puedes quedar con todo tu patrimonio y vas a quedar sin deudas, no te preocupes. Y yo le dije a la persona: no, a ver, ¿cuáles son tus gastos? ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son los ingresos de tu pareja? ¿Cómo son las finanzas en pareja? ¿Cómo las tienen acordadas? ¿Qué acuerdos tienen? ¿Cómo las organizan? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué sientes que es lo más importante para ti? Y yo le dije: estás viviendo por encima de lo que ganas. Y eso solo tiene 2 soluciones, no hay más. O le bajas a tu condición de vida, a tu calidad de vida, o buscas cómo ganar más, pero no hay más. Son las únicas 2 respuestas, pero la gente no se quiere incomodar. Y una asesoría conmigo es incomodarse. Es incomodarse. Yo incomodo a mis clientes porque los llevo a pensar por fuera de la caja. Todo el mundo que sienta conmigo llega a pensar por fuera de la caja. Me parece aburridísimo una conversación normal. Que estén hablando y todos los requisitos son estos. No, qué mamera esa vaina. Eso no sale ya. No, nosotros les enviamos un video. Ya, esa es la ley. Esa es la ley. Si te interesa saber la ley y qué es lo que pasa, pues ahí lo tienes a disposición cuando quieras. Pero acá venimos a solucionar tu vaina, no a través solo de la ley, sino de los diversos mecanismos, pues, desde nuestra experiencia, las diversas herramientas que existen. Porque pues la única solución no es insolvencia. Literal. Te quiero llevar a otro plano. Imagínate María José congresista. Y te estás como ponente. Mi director de marketing se va a reír cuando vea eso. Visualicémoslo, estás allá y tienes como ponente. Le dije hace poquito, mínimo un ministerio, Estás allá y tienes la ponencia de la reforma de la ley de insolvencia para persona natural. Pero hay unas condiciones. Las condiciones son: solamente puedes agregar algo y solamente puedes quitar algo. Agregar algo o quitar algo. ¿Qué sería cada uno de ellos? Bueno, yo agregaría y especificaría el término del reporte negativo en centrales de riesgo. Sí. Eso es lo que yo le agregaría a la ley para que quedara expreso
Diría que es un año contado a partir de la liquidación y si la persona llega a un acuerdo de pago, en cuanto llegue al acuerdo de pago. Uf, es uno de los dolores de los clientes. ¿Por qué? Una de las finalidades de la ley es la reincorporación del deudor a la vida económica y al sector financiero. Y no lo estamos pudiendo reincorporar a pesar de ya sus buenos hábitos, porque tenemos una marcación y porque en Colombia y en la mayoría de países califican a través de este tipo de reportes o de estas bases que administran datos financieros. Entonces, es un tema demasiado complejo porque le estamos impidiendo al país avanzar a través de personas que ya están rehabilitadas financieramente. Entonces, eso lo agregaría. ¿Qué quitaría? ¿Qué quitaría? No, la verdad no le quitaría nada a la ley. O sea, no siento que haya algo que merezca quitarle o que no sirva, no. No, yo creo que haría muchas aclaraciones, pero quitarle no le quitaría nada. Eso con respecto al tema de procesos y estás allá en el Congreso. Prosigamos en el Congreso. ¿Qué otra ley o qué crees que sería una herramienta que además tendría que brindarle el Estado a los deudores? Educación financiera, desde el jardín, en programas de televisión, en absolutamente todo. El problema de las deudas es un tema de cultura de los latinoamericanos, y yo creo que en la mayor parte del mundo. Es un problema personal de educación financiera y es un problema del sector financiero que nos ve como un cliente, que somos un cliente, pero no son responsables al momento, no siempre, pero en la mayoría de casos, no son responsables revisando la capacidad de endeudamiento. Entonces, si tú sabes que tienes a una persona que no sabe, pues tú tienes que ser muy cuidadoso con revisar si le sirve o no le sirve, porque el riesgo es para ti como proveedor. Doc, muchas veces y en lo que hacemos está como la mitología del no pago. O Ajá. Muchas personas lo venden como Sí. el tema de no pago. Aparte porque muchas veces es lo que quiere escuchar el cliente y la gente, pues, y por ir tras una viralidad o tratar de llegar a esas personas que sí le den esa respuesta, pues nosotros que estamos adentro sabemos de que eso realmente no es así. No es la forma ni la forma de vender a llegar a eso. Pero cuando te topas con ese tipo de objeciones, ¿cuáles son tus respuestas inmediatas al cliente? Ayer me lo decían, y yo creo que al cliente no. Al cliente primero lo concientizamos que insolvencia no es para no pagar. O sea, insolvencia tiene sus etapas. Intentar negociar con la capacidad real de pago de la persona. Cuando lo hacemos consciente también de sus gastos, porque no es como que vengas a decirme que te ganas 20, pero te gastas 19,800 y que vas a proponer 2. No, hey, ven, revisemos por qué te estás gastando 19 mensual y miremos qué podemos quitar para mejorar esa propuesta y para que pagues. Uf. Porque se ha perdido mucho el honor a la palabra. Si tú me prestas 1.000.000, yo te digo te pago tal día, yo no necesito firmar nada. Tú puedes tener la plena certeza que ese día yo te voy a pagar. Mi palabra vale más que cualquier documento. Entonces eso se ha dañado a raíz del tiempo por un tema de cultura y de pensamiento. Entonces todo es con papel. Todo, hasta cualquier cosa es un contrato y necesitamos el papel para sentir que hay una garantía. El papel aguanta todo, el papel no sirve para nada. Bueno, mentira, sí sirve, pero pues les digo que no debería ser el primer mecanismo. El primer mecanismo es decir la palabra, la confianza. Frente a que insolvencia es para no pagar, pues a mí no me lo ha dicho nadie, porque todo el mundo sabe cómo pienso yo. Yo hago mi mejor esfuerzo de concientizar al cliente, de proponer lo que podemos proponer con base en toda su situación económica, en lo que realmente puede aportar y mantener su salud mental bien y su mínimo vital bien y el de su familia bien. Y pues esto es lo que hay. Si nos vamos a liquidación y el cliente no tiene nada, no es que no pague. No. Es que la ley le da un beneficio donde le dice usted no tiene que estar atado perpetuamente a una deuda. Porque eso sería condenar a una persona por un error y yo creo que a ninguno nos gustaría que nos condenaran perpetuamente por un error.
Entonces la ley te da una salida a través de la liquidación, que es la exoneración del pasivo insatisfecho del deudor de buena fe. Lo dice la doctrina española. Esa es la definición del descargue de obligaciones. Tengo 3 últimas preguntas. La primera es distinta y las otras 2 es la que le hago a todos los invitados. La otra que te quería decir, si vieras en ese momento a la María José también, que estaba en plena decisión de buscar cuál iba a ser su rumbo profesional, y hay muchas personas que también están buscando cómo incursionar o en eso mismo de generar más ingresos, hay muchos más abogados interesados en practicar este tipo de ley. Pero para aterrizarlos un poco, si tendrías que definir qué cualidades tiene que tener un abogado que practica esta labor de ejercicio en insolvencia, ¿cuáles serían esas 3 cualidades que sí o sí tiene que tener para poder llevar un proceso exitoso? Primero, una persona íntegra, porque insolvencia se ha vuelto un negocio y se ve como un negocio, Sí. y no como un proceso para ayudar a las personas. Y se ve al cliente así, como un número más. Se deshumanizó al cliente o al deudor. Entonces tiene que ser una persona íntegra, transparente, educada. Ayer me hicieron esa misma pregunta. ¿Qué tendría que hacer una persona que quiere trabajar en insolvencia? Estudiar muchísimo, muchísimo. El abogado que se dedica a insolvencia no puede saber solo 47 artículos. ¿De dónde? Y ustedes lo han visto. Sí. Insolvencia permea absolutamente todas las áreas del derecho. Tú tienes que saber de todo, te tienes que saber desenvolver en todas las áreas del derecho, al menos con una noción básica, y si te interesa una más, especializada. Lo tienes que saber. Tú no puedes pretender llegar con el código simplemente a lidiar con un proceso de insolvencia, y tienes que saber de finanzas. Esto no es una ley. Mira, el componente es 30% legal, 70% financiero. Oh. Y si lo ponemos en un 200%, el otro 100% es energético. O sea, tienes que ser muy íntegro, muy íntegro. Doc, esta penúltima sección la llamamos la sección del agradecimiento, porque pues desde la Luna con Rami, una de las intenciones también de llegarle a la gente es como ir enseñándole, y para mí lo que más genera a corto plazo resultados instantáneos es el agradecimiento. No, súper. Con ese preámbulo, si el día de hoy le tendrías que agradecer a alguien terrenal, definámoslo terrenal para excluir de pronto cualquier tipo de Dios, sino terrenal, le tendrías que dar las gracias el día de hoy, ¿quién sería y por qué? Andrés, sin duda alguna, Andrés. O sea, fue la primera persona que dijo, esta pelada tiene madera para hacer esto, y me dio la oportunidad y me cambió el pensamiento, como te digo. Me dio un regalo muy valioso, que fue el no trabajar por un salario, para que no hubiese un techo mental en cuanto a los ingresos y en cuanto al trabajo y a la remuneración. En esta parte te quiero hablar en pro de pues, los abogados que estamos y que nos has enseñado tanto, de manera directa con los de tu curso, de manera indirecta como yo, que te hemos seguido por YouTube, que te hemos seguido por el contenido que creas en redes. Agradecerte por abrirnos ese espacio, por nunca negarnos información, por en los congresos escucharte y decirlo todo tal cual como es. Quería aprovechar también este espacio como para decírtelo, como te lo dije al principio, para mí eres la mejor. Mi equipo lo sabe, todos lo saben, sabían que hoy era un día muy importante pues para mí, que era poder compartir espacio contigo. Entonces te quería dar las gracias por eso. No, gracias a ti. O sea, el agradecimiento va en doble vía, y para mí siempre es muy grato, muy bonito sentir la cercanía de las personas que te tratan como un amigo más, y no, yo te he visto, yo te sigo, yo te vi, ta. Eso es muy bonito, y más porque a veces yo estoy en una ciudad donde no conozco a nadie, y yo busco en mi teléfono, porque yo los guardo obvio por en donde viven, y yo le escribo a alguien, hey, vamos a tomar un café, estoy en esta ciudad, tengo un momento, vamos a tomar un café. Entonces es muy chévere, porque al final se abren espacios, se abren relaciones, se abre cercanía, se abren oportunidades. La proximidad es importante también. Para terminar, llamamos la sección La Verdad. O sea, quiero que nos cuentes una verdad, pero con este contexto. O sea, una verdad que no sea una verdad para ti porque lo aprendiste, sino porque lo viviste. Es de algo que llegaran 10 sabios. Pueden llegar 10 sabios con pruebas de lo que la verdad que vas a decir no es así, y a ti no te va a mover en absolutamente nada porque es una verdad. ¿Cuál sería esa verdad? Todo el mundo trabaja por plata. Uf.
ya. No hay más nada que decir. Con eso terminamos. No solamente tiró ese facto, tiró muchísimos más. La verdad, súper complacido, estoy súper feliz. Ya veníamos hablando muchísimo antes y la verdad se dio lo que estábamos también diciendo en el carro. O sea, salió mejor de lo que me imaginaba. No, De no, verdad, no. gracias. Gracias a ustedes. Barranquilla, tienes un nuevo amigo más. Espero estar en ese contacto, espero No, estar en ese total. café. Y nada, súper Lo espero bienvenida. en Bucaramanga. Hay parte 2 en Bucaramanga. Exacto, ¿Te parece? Ahí sería invitadísimos. La Luna con Rami en Adria. Allá Muchísimas gracias. en un parque. En un parque, algo nos inventamos. Ahí lo tiene, muchísimas gracias.